doctor Sebastián Ramos, que está a cargo del Juzgado Federal Correccional y Criminal número 2, con asiento en Comodoro Pi. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Y bueno, he elegido para desarrollar brevemente un tema muy técnico, pero espero que se entienda, que es la cooperación internacional en materia de lucha contra el crimen organizado. Como sabemos, los delitos de los que estamos hablando son de naturaleza transnacional, producto de la globalización, como son el delito de terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la trata de personas y el cibercrimen, por hablar de alguno de ellos, como también el lavado de activos. Este tipo de delitos, como se sabe, van en crecimiento en todo el mundo, evidentemente nuestro país no es ajeno a ello, y las fronteras, podemos describir que en el mundo cada vez son más permeables. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de delitos logran instalarse, estas organizaciones logran desarrollar sus actividades en más de un país a la vez. Esto, por su propia naturaleza, son delitos que ya son muy difíciles de detectar, de prevenir e inclusive de erradicar. En nuestro ordenamiento jurídico, o la comunidad, mejor dicho, la comunidad internacional tiene lo que llama la cooperación internacional como una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado. Puntualmente, para no ser muy técnico, me voy a detener en lo que es el Instituto de la Extradición. La extradición es de una manera el instituto más antiguo que está vigente en materia de cooperación internacional y tiene por objeto, todo el mundo que quizás lo entiende, es evitar evidentemente que el imputado o persona que sea perseguida por un delito por un país logre burlar la jurisdicción en los tribunales competentes, en cuyo caso hacerlo comparecer como corresponde ante las autoridades. Como hemos dicho, es un instrumento muy antiguo, vigente en nuestro ordenamiento, pero que podemos decir de alguna manera que hoy en día adolece ya de problemas, indudables problemas que lo tornan obsoleto. El grave problema que tiene la extradición hoy en día es la duración, o sea, los plazos de duración de un trámite de extradición en nuestro país. Ese trámite, esa duración, evidentemente, lo que torna a la cooperación internacional la torna ineficaz, violando de alguna manera los principios que rigen los acuerdos internacionales en materia de cooperación, que después vamos a ver. De lo que hablamos fundamentalmente, para no ser muy técnicos, es la extradición que llamamos extradición pasiva, quiere decir cuando nuestro país recibe un pedido formal de extradición, o sea, de que encontremos una persona que está refugiada o oculta en nuestro país y logremos hacerla comparecer ante un tribunal extranjero. En ese sentido, brevemente voy a tratar de explicarles cómo es el trámite en nuestro país, cómo está estipulado, y comienza con un pedido de arresto provisorio que puede ingresar por vía de Interpol o por vía de la Cancillería. Es un pedido sencillo que describe evidentemente busca a una persona determinada con sus señas particulares, un domicilio particular, y de una manera describe una imputación que pesa a un país extranjero. Con ese pedido, evidentemente, se pone en funcionamiento nuestro sistema policial, que busca detenerlo, busca hacerlo comparecer ante las autoridades. Cuando es detenido, esa persona es puesta a disposición inmediatamente de un juez federal competente. En este caso, la competencia del juez federal va a estar asociada al domicilio que tiene esa persona o ha sido escrito esa persona, y en caso de desconocerse, siempre van a ser los jueces de la capital federal. Brevemente, una vez que la persona es detenida y se le hace comparecer ante el juez, en 24 horas el juez logra llevarlo o formalizar una audiencia de presentación o de identificación. ¿Qué quiere decir? El juez, de una manera brevemente, toma sus datos personales, lo impone de esos delitos por los cuales se lo requiere y lo invita a que de alguna manera, de manera consensuada, acceda a irse libremente del país. Esto abre la posibilidad de dos caminos alternativos, que son, evidentemente, la de que voluntariamente pueda la persona retirarse del país y la de que no lo hace, que es en la mayoría de los casos. Evidentemente, la mayor casos de extradición en nuestro país no son consensuados, ¿sí? No son voluntarios. Entonces, acá se abre la problemática de qué pasa entonces cuando la persona no accede voluntariamente a retirarse del país.
Se da comienzo entonces a lo que formalmente se llama un juicio de extradición. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ordenamiento jurídico estableció, a partir de la sanción de la ley 24.767, en el artículo 30, que en todos aquellos casos donde la persona voluntariamente no quiera retirarse del país, o sea, ser trasladado a un país extranjero para comparecer ante las autoridades correspondientes, debe celebrarse lo que se llama un juicio oral y público, o sea, son sometidas a las reglas del juicio común. Es decir, hay que celebrar un juicio oral. Está contemplado, como dice el artículo ese, en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Esto técnicamente es como norma supletoria, porque en principio los tratados podrían contener alguna forma especial para que la persona sea llevada a un tribunal extranjero, pero generalmente los tratados más modernos que están firmados por nuestro país no contemplan un sistema específico y remiten de una manera a lo que esta ley puntualmente fija, que es el juicio oral y público. Históricamente, el Instituto de Extradición funcionó relativamente bien, podemos decir, con bastante puntualidad. Sobre todo porque no eran muchos los casos y no estaban asociados a grandes delitos de organizaciones criminales, o sea, grandes delitos asociados a las mafias o al crimen organizado. Hoy en día, lamentablemente, este tema cambió y sabemos y podemos conocer casos puntuales donde ya tenemos para someter a juicio de extradición a personas o individuos que sí que integran bandas delictivas asociadas sobre todo al tráfico de estupefacientes o al crimen organizado. El problema de juicio de extradición, puntualmente lo que voy a marcar como ineficaz es el tiempo de duración. El tiempo de duración, evidentemente, no está asociado a la necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Es sencillamente muy lento, muy engorroso y excesivamente burocrático para cumplir con necesidades de cooperación internacional. De alguna manera, este sistema conspira contra lo que dije hace un rato, que son los principios que nuestro país ha refrendado en acuerdos internacionales de cooperación en materia de colaboración en materia penal. Por ejemplo, como son la Convención de Viena de 1988, o la Convención Internacional contra la Delincuencia Transnacional Organizada, o lo que puede ser la Convención Interamericana contra la Asistencia en materia penal. En este tipo de instrumentos internacionales, una de las particularidades que se logran promover, sobre todo, es justamente buscar la cooperación entre los países para permitir la lucha contra el crimen organizado, y busca esencialmente en este tema muy puntual un principio básico, que es que los países se pongan de acuerdo, o sea, los países contratantes se pongan de acuerdo en ajustar reglas de extradición o sistemas de extradición más ágiles. ¿Qué quiere decir? Que se busquen procedimientos mucho más sencillos, sobre todo particularmente en los requisitos probatorios que deben formularse y establecerse para generalmente, de alguna manera, poder lograr con mayor fluidez justamente la extradición a países extranjeros. Esto de una manera, como dicen los acuerdos, aumenta evidentemente la eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Nuestro sistema de por sí es lento y formal desde el inicio. Brevemente voy a hacer una descripción del trámite formal de extradición. Comienza con la intervención del Poder Ejecutivo Nacional a través de tu Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ministerio es el que hace el primer control de admisibilidad de un proceso de extradición, de un trámite de extradición. Es el encargado de verificar de alguna manera el cumplimiento de esos requisitos que los países extranjeros han puesto de acuerdo en tratados internacionales. Ese filtro evidentemente se pasa y son después los tribunales federales los encargados de nuevamente hacer un segundo control de admisibilidad, disponer a través de una sentencia si es viable o no la extradición de la persona que es requerida. El problema es que no solamente se acota ese primer control de admisibilidad, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre es el intermediario entre los tribunales extranjeros que piden extradición y los tribunales nacionales que deben decidir la extradición en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que cada comunicación, no solamente en el pedido, sino en alguna aclaración, alguna documentación, alguna formalidad extra que deba cumplirse, deben pasar a través del Ministerio, lo cual lo torna, sobre todo, muy lento. Nuestras reglas en la discusión en los procesos de extradición están fijadas en nuestra ley de cooperación, que es que no se puede discutir, en principio,
ni la existencia del hecho delictivo en el país extranjero, ni la culpabilidad del requerido de extradición. No obstante lo cual, asistimos generalmente a lo que se llama un trámite que se desnaturaliza a través de lo que se llama un juicio oral y público. ¿Qué quiere decir? Cuando no accede la persona, el juez está obligado a desarrollar una audiencia oral y pública conformemente como cual juicio donde sí se debata la culpabilidad e inocencia de una persona. Exactamente, o sea, nuestro juicio de extradición no es un juicio propiamente dicho, como las reglas lo establecen, sino que es un proceso de netamente, podemos decirlo, administrativo, por lo cual no parecería muy compatible con el juicio oral y público que establecen las reglas de trabajo para los jueces federales. Nuestro sistema de juicio oral, brevemente lo voy a describir, serían una serie de pasos que lo tornan muy lento también en este intermedio, lo cual puede llegar inclusive a durar años el trámite de extradición. Y ejemplos tenemos para dar por ese sentido. Nuestro juicio comienza primero con una primera citación a juicio que debe hacer el juez, tanto al requerido como al fiscal, para que ofrezcan las pruebas que quieran hacer valer de esa audiencia de debate. Y ahí comienza una serie de cuestionamientos que ya pueden ser utilizados por el requerido, en este caso puntual, para obstaculizar de alguna manera la fluidez del trámite del juicio oral y público. ¿Qué quiero decir con esto? En la primera incorporación de la prueba, el requerido, o sea, la persona que está imputada en el país extranjero, puede plantear, por ejemplo, una serie de cantidad de pruebas que no solamente hacen en los tratados, a lo que está vigente en los tratados, o sea, los requisitos, sino también a prueba supletoria o prueba suplementaria. ¿Qué quiere decir? El propio sistema le permite sumar más pruebas de la necesaria, inclusive para hacer valer como derecho de defensa en juicio. Ante la negativa quizás del juez de poner un freno a esta cuestión, el requerido, o sea, el imputado en el país extranjero, cuenta con las herramientas recursivas establecidas en el juicio oral y público para poder impedir esto o lentificar este proceso. ¿Qué quiere decir? Que ante la negativa del juez de incorporar ciertas pruebas por redundantes o innecesarias, el requerido puede plantear un recurso de reposición primero y un recurso de casación inclusive después en esta etapa preliminar. ¿Qué quiere decir? El recurso de casación ya de por sí es un recurso complejo para tratar en una Cámara Federal de Casación Penal. Poder pedir la incompetencia del juez, poder pedir excepciones de jurisdicción también ante el juez competente, lo cual tornan de una manera prácticamente inmóvil al proceso avanzando hacia el juicio oral y público. Una vez que quizás cuando el juez logra citarlo a una audiencia de debate, comienza nuevamente otro problema. Porque antes de puntualmente salir a discutir las pruebas que están propuestas por las partes, el sistema le permite también al requerido plantear excepciones previas y plantear nulidades que no haya planteado con anterioridad. Luego de resueltas esas cuestiones, que pueden ser debatidas y si bien pueden ser resueltas en esa audiencia, recién ahí se puede abrir el debate y culminar con la audiencia oral y pública. O sea, brevemente he tratado de describirles cómo este tipo de obstáculos procesales que existen están pensados para un debate en otra materia, que es un debate de la culpabilidad o inocencia de una persona, y tiene una razón en respetar las garantías procesales en un derecho de defensa en juicio asentado en nuestro país y en nuestras garantías, que no es compatible, por ejemplo, con el trámite de extradición y los acotados límites que tiene el juez para estudiar y tramitar la extradición, que son verificar las condiciones del tratado, que se cumplan los requisitos, y de alguna manera establecer si es la persona identificada la que corresponde que sea extraditada, y si esta persona, por ejemplo, no ha sido requerido por un país que tenga pena de muerte, como puede ser los Estados Unidos, donde uno debe garantizar que no se le va a aplicar la pena de muerte, o que no se ha sido perseguido por ejercicio de libertad de prensa o por motivos políticos. ¿Sí? Estas son las mínimas cuestiones que deben acreditarse en los juicios de extradición, que son fácilmente solucionables en un proceso, que no meritan una discusión tan detallada como que sí se puede fijar en una audiencia oral y pública. Yo lo que propongo, o lo que es necesario proponer, es que no es imposible cambiar el sistema, no hay nada que impida cambiar el sistema. Es posible reformar este artículo 30 de la ley 24767 y buscar un procedimiento más asimilable a esos compromisos internacionales. ¿Qué quiere decir? Que se puede asentar todas estas disquisiciones en una mínima audiencia después de esa identificación ante un juez competente, en presencia de un abogado defensor,
o sea que se respete el derecho a ser oído, al derecho de defensa del juicio, el derecho a la libertad, y que a la vez se respeten principios procesales también que están vigentes en los procesos penales, como son el de inmediación, el de publicidad, el de confrontación y el de continuidad. A modo de conclusión, y espero que se haya entendido, la idea es que las fronteras en nuestro país han demostrado que fueron permeables y siguen siendo permeables. Muchas personas buscan nuestro país como lugar de refugio justamente porque las fronteras son permeables, pero además porque nuestro sistema de extradición vigente hoy en día es lo suficientemente lento para tornar eficaz la cooperación internacional. Y no olvidemos una sola cosa: luego de la sentencia del juez de primera instancia, el que resuelve, el único recurso viable hasta esa sentencia es un recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que nuestro máximo tribunal del país es el encargado de decir definitivamente si esa sentencia o esa extradición es viable o no es viable. Y como sabemos, los plazos en la Corte Suprema no son breves.